Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días, les saludo con mucho gusto, bendiciéndolos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, viendo ahorita la segunda parte del don de diversos géneros de lenguas. En la clase pasada vimos pues ese lenguaje humano con el cual también podemos pues adorar al Señor y hacer su voluntad. Este lenguaje humano pues tiene que ver con pues los idiomas que se hablan en todo el mundo. Entonces hoy nos toca ver lo que son las lenguas angelicales, que son muy diferentes a pues el lenguaje humano que luego el Señor nos hace favor de dar. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 13 versículo 1. Y dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Bueno, este versículo ya lo habíamos explicado, que muchas veces podemos hacer mucho ruido, pero nada más, ¿verdad? Como dice un refrán popular, mucho ruido y pocas nueces. Entonces, amados, vemos que Dios en su amor y en su misericordia pues nos bendice con lenguas humanas cuando no tenemos conocimiento de ellas, el ruso, el alemán, el inglés, como ustedes quieran acordarse de los idiomas. Pero vamos a ver que las lenguas angelicales tienen que ver con un lenguaje totalmente celestial. Este lenguaje viene directamente del cielo, aleluya. Y cuando les hablaba yo que las lenguas sirven para edificarnos en nuestra oración, en nuestra alabanza, pues es porque esas lenguas llegan de parte de ese reino celestial al cual tú y yo pertenecemos y que pronto vamos a estar allí. Aleluya. Que ese sea nuestro anhelo de llegar ante la presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores, y conocer tanto al Hijo, al Padre, como a nuestro glorioso Señor Espíritu Santo. Entonces, estas lenguas angelicales, ¿verdad? De alguna manera, pues no tienen lenguaje humano, nada que ver. Son exclusivamente lenguas angelicales. Y bueno, pues vemos que en 1 Corintios 1, pues nos explica, ¿verdad?, que hay esas lenguas angelicales. Y en el capítulo 14, que es el que nos vamos a detener un poquito, porque Pablo, al ver el desorden que estaba causando en la iglesia de Corinto, el que todos hablaban en las reuniones lenguas, no había quien interpretara, y a veces pues hasta la predicación se olvidaba porque todos estaban hablando en lenguas. Y entonces pues él pone un orden y empieza a explicar puntos que hasta el día de hoy son muy importantes. Y bueno, quiero resaltar el versículo 2 y dice: porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, si estamos hablando lenguas desconocidas, lenguas celestiales, y no hay quien interprete, pues en lo personal, pues vamos a salir edificados, porque nuestro espíritu es el que está orando, está alabando, está glorificando el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, de nuestro Dios Trino. Entonces vemos que pues nuestro espíritu es edificado. Pero dice aquí el 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esto es la característica que deben de tener todos los dones de nuestro Señor Espíritu Santo. Todos los dones van a tener este mismo orden, ¿verdad?
Entonces vemos en el 4 que nos dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero pues de alguna manera, si nosotros hablamos en lenguas, ¿verdad? Y no hay intérprete, pues nuestro espíritu se vivifica en Cristo, en Dios, en nuestro Señor Espíritu Santo, pero no entendemos nada, ¿verdad? Somos edificados porque estas lenguas nos trasladan a ese reino celestial, pero no tenemos la interpretación. Y el 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Aquí ya nos está hablando de hablar en lenguas en presencia de la congregación. Si estamos en la congregación y estamos hablando en lenguas y no hay quien interprete, amados hermanos, la iglesia, ¿verdad? Pues no entiende, ¿sí? Es edificada porque pues nuestro espíritu se goza por recibir esa relación espiritual con nuestro reino en el cual vamos a ir a vivir, pero el entendimiento queda sin edificarse. Entonces, por lo tanto, aquí vemos que todo lo que hablemos en lenguas en las congregaciones tiene que llevar su interpretación. Ahora bien, vamos a destacar aquí un versículo muy importante que es el 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Esto ya lo vimos desde el principio que hablé del primer don. Todo lo que hemos recibido es para la edificación de la iglesia y para que el nombre del Señor sea altamente glorificado, ¿sí? Y aquí vemos en el versículo 13 y dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Puede ser que tengamos pues esa dicha de parte de nuestro Señor Espíritu Santo, para que si yo hablo en lenguas, pues yo misma interprete qué es lo que estoy diciendo en lenguas, ¿verdad? Esto es maravilloso. Y aquí nos dice Pablo, dice, pidan en oración. Entonces vemos que de alguna manera Dios en su misericordia, a través de su Espíritu, nos puede bendecir con ser intérpretes de esas lenguas que estamos hablando. ¿Por qué? Porque dice aquí que tenemos que orar para que podamos pedir la interpretación. Ahora bien, el 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, ¿verdad? Pero mi entendimiento queda sin fruto. 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Aquí entonces estamos viendo que tenemos que tener un orden. No todo el tiempo vamos a estar hablando en lenguas o cantando en lenguas, sino aquí nos está explicando que vamos a cantar también con el entendimiento. ¿Qué es cantar con el entendimiento? Bueno, es estar cantando en español, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, cuando tú estés en casa y estés en intimidad con el Señor, bueno, pues si el Espíritu de Dios te guía a estar orando en puras lenguas, pues adelante, porque eres tú y el Señor. O si estás adorando, si estás alabando, pues también no hay problema, porque eres tú y el Señor. Ahora el 16 dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho.
Es por eso que debe de haber una interpretación. Aquí, hermanos, yo quiero decirles que tengamos mucho cuidado en este don, porque hay lenguas satánicas. A lo mejor te asombras y digas, ¿cómo? Sí, amados hermanos. Acuérdense que Satanás es un imitador y él usa a mucha gente en ese lenguaje satánico. Y si nuestro discernimiento no está abierto y nuestros oídos espirituales no están abiertos, pues podemos ser engañados. ¿Por qué? Porque tú escuchas un lenguaje que no has escuchado y dices, pues es que está hablando en lenguas al Padre, ¿no? Pero aquí yo les doy un testimonio muy fuerte. Antes de que mi hijo fuera llamado al ministerio, pues yo asistí a la iglesia Pentecostés, y entonces de alguna manera, pues dentro de las actividades en las que yo estaba enrolada, pues habíamos hecho una velada de oración. Y entonces en un lapso de la oración pedimos que pues todas las hermanas, porque era para mujeres esa velada, pasaran al altar para que pudieran adorar al Señor, no pedir nada, sino adorarle, y los que tenían el don de lenguas, adorarle en lenguas. Y entonces pues yo empecé a pasar bendiciendo la vida de cada una de las hermanas que estaba doblando su rodilla en el altar. Y entonces, hermanos, yo oí que una mujer estaba hablando en lenguas. Era la primera vez que yo la veía en la reunión. No la había yo visto en la iglesia antes. Y entonces me extrañó. Y bueno, seguí caminando para bendecir a las hermanas, pero pues ese discernimiento, ¿verdad?, empezó a trabajar y dije, no, esto no viene de Dios. ¡Qué lenguas tan raras! Me inquietaron, no tuve paz y me regresé. Y entonces me quedé parada allí escuchando a esta mujercita, y entonces yo sentí como el Espíritu de Dios me dijo, no son mis lenguas, está blasfemando el nombre de mi Señor. Entonces pues yo me recuerdo que empecé a orar sin gritos, sin nada, cerca de donde estaba esa mujer, y le dije, en el nombre de Jesús, lengua mentirosa, te callas. Y ya ni me acuerdo qué le dije, hermanos, porque ya tiene años, entonces no quiero caer en mentiras, pero total que pues en la oración la reprendí y reprendí todo lo que estaba diciendo y le dije, te callas en el nombre poderoso de Jesús. Y entonces pues la hermana que venía atrás de mí respaldando la oración pues estaba asombrada, porque pues ella de haber pensado, pero ¿cómo Clemen está diciendo estas cosas esta hermana que pues viene de visita y pues se va a sentir? Pues yo, hermanos amados, yo no me puse a pensar nada más que en callar esa lengua mentirosa. Cuando terminó ese tiempo de oración, pues pedí que todos pasaran a sus lugares, ¿verdad? Y entonces ya una de las hermanas continuó el curso, la velada, y cuando yo busqué a esta mujer ya no estaba. Dije, ahorita voy a hablar con ella, será espiritista, satánica, ¿qué será? Y pues volteo entre las que estábamos y ya no estaba. Quiere decir que se salió más que volando porque se sintió descubierta. Y pues para lo que el diablo le había mandado, pues se frustraron sus planes porque no logró nada. ¿Por qué? Porque después empecé a lanzar bendición, cancelando todo lo que de la boca de esta mujer había salido. Entonces, yo soy testiga, hermanos, de que hay lenguas satánicas. Por lo tanto, nosotros debemos de pedir que nuestro oído espiritual esté abierto, que nuestro discernimiento esté trabajando para no dejarnos engañar. En Cristo Jesús tenemos autoridad, y sin pena, cuando Dios nos muestre que las lenguas que estamos escuchando no vienen de Dios, hermanos, tenemos autoridad de callar.
y en el nombre de Jesús reprender toda obra del diablo mentiroso. Y bueno, pues esto les comento porque de alguna manera pues no hay una explicación de esto, pero sí hay una explicación vivida y yo testifico de eso. Entonces vemos que muchos satánicos, pues Satanás les da esa lengua malévola para poder hablar con él. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús nos ha dado esa bendición, el Padre nos ha dado esa bendición, nuestro Señor Espíritu Santo nos ha dado esa bendición, y ese imitador que Dios reprenda en el nombre de Jesús, pues imita, y como Él tiene sus seguidores, pues órale también, pónganse a hablar, ¿no? En lenguas. Pero muchas veces el Espíritu de Dios que nos ama, nos guarda, nos cuida, que ama la iglesia, pues nos alerta y podemos callar esa lengua mentirosa. Entonces, hermanos, aquí yo les hago ese comentario. Otro punto que no está aquí tampoco en las Escrituras está que cuando se habla en lenguas, muchas veces no ha sido el don de nuestro Señor Espíritu Santo, sino que la gente, no digo todas, no, pero puede darse el caso de que algunas repitan las palabras que le han escuchado a alguna hermana o algún hermano cuando está hablando en lenguas. Y vemos que son las mismas palabras que habla, por decir, cierta persona, ¿no? Sea hombre o sea mujer. Y entonces vemos que la hermana está orando en lenguas y entonces vemos que otra persona empieza a repetir esas palabras que oyó en la vida de la hermana o el hermano que está hablando en lenguas. Entonces aquí también debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque la gente tiene que ser enseñada. ¿Por qué? Porque si no, van a creer que el hablar en lenguas es repetir lo que otra persona ha dicho. A veces hay palabras que cuesta trabajo repetir, pero hay otras que como que son sencillas y sí podemos tomarlas y entonces repetirlas. Y por eso dice la palabra que son vanas repeticiones en la oración. Entonces yo les invito a que pues seamos prudentes el hablar en lenguas y más delante de personas que pues van llegando al cristianismo y que todavía no tienen esta enseñanza, porque entonces van a ser imitadores de lo que oyen o de lo que ven. Es como cuando una persona está hablando en el espíritu y le está dando Dios una palabra y de repente está temblando, ¿no? Y entonces la gente dice, pues yo tengo que temblar, ¿no? Y entonces vemos que estamos pasando manías, si ustedes me permiten la palabra, que no glorifican al Señor. Entonces nosotros debemos de tener cuidado, hermanos, porque somos cartas abiertas, dice el apóstol Pablo, y todos pueden leerlas, ¿no? De dar un buen testimonio. Entonces tengamos cuidado si el Espíritu de Dios no te mueve a hablar en lenguas delante de gente nueva en la congregación, en una reunión de oración, de líderes, etcétera, pues mejor calladitos. Fíjense lo que dice Pablo aquí en este versículo tan hermosísimo del 14, 19 de Primera de Corintios. El 18 les voy a leer. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero, ese pero cambia la historia. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces, yo deseo que el nombre del Señor sea altamente glorificado, altamente bendecido, y que no podamos nosotros ser piedra de tropiezo para principalmente
los nuevos que van llegando a la iglesia y aún a los viejos, ¿no? Porque se ha dado el caso que a pesar de que llevan años de años, desconocen todo lo que es respecto a los dones y entonces también por allí, pues por la ignorancia, se reciben lenguas que no vienen del Señor. Ahora, aquí es importante recordar que los dones que nuestro Señor Espíritu Santo nos da son exclusivamente para la iglesia, para los nuevos no, para los que van llegando que no han recibido a Cristo no, es exclusivamente para los nuevos nacidos de nuevo, esos pues hermanos que han entregado su vida a Cristo y que han sido salvos, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Allí es donde nuestro Señor Espíritu Santo va a derramar esos dones. Entonces, no confundamos a la gente. Vamos a pedir que la dirección gloriosa de nuestro Señor Espíritu Santo esté en nuestra boca, esté en nuestra mente y que podamos ser de bendición para todas las personas que nos rodean. Entonces estos dos comentarios, bueno, pues no aparecen, no puedo darte una cita bíblica de las lenguas satánicas o de que otros imiten lo que tú hablas, no, pero yo tengo la experiencia. En los dos les doy testimonio que eso sucede muy a menudo cuando se infiltran en las congregaciones gente que el enemigo manda, y muchas veces es para maldecir a mi Señor Jesucristo, al Padre, a nuestro Señor Espíritu Santo, o para maldecir la iglesia. Entonces tengamos mucho cuidado. Oremos por nuestras iglesias. Los que me están escuchando, si van a otra congregación que no sea Vida Plena, oren por su iglesia, clamen al Señor que mande ángeles guerreros para que estén alertas para guardar a la iglesia y levantémonos como atalayas. ¿Para qué? Para cuidar el orden de la casa de Dios. Muy bien, entonces pues seguimos adelante. Y aquí nos dice que de alguna manera oremos con nuestro espíritu. Y orar con nuestro espíritu es precisamente orar en lenguas. También podemos cantar en lenguas. Aleluya, claro que sí, podemos hacerlo, ¿verdad? Y es una bendición tremenda. Y Pablo nos habla y nos dice que no prohibamos que hablen en lenguas, pero que sean ordenados en hacerlo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque así como el don de profecía se ha abusado mucho de ese don, pues también se ha abusado mucho de este don de hablar en lenguas. Entonces Dios es un Dios de orden y Dios quiere que sus hijos caminemos también en orden. ¿Para qué? Para que todos podamos edificar y podamos cumplir el propósito de todos los dones, que es edificación, exhortación y consolación, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que estos puntos los podamos tomar en cuenta para que no cometamos ningún error. Ahora, es importante que a la luz de la palabra podamos enseñarles a los nuevos, a los que van llegando, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ellos mismos leen en la palabra lo que tú les estás enseñando, pues lo van a creer y van a tener un crecimiento rápido. Entonces a veces tenemos que pedirle también a nuestro Señor Espíritu Santo que nos dé esa retención de los versículos para que podamos decirles que mira, el hablar en lenguas es esto. En 1 Corintios 14, Pablo pues casi dedica todo el capítulo a hablar de esto, ¿verdad? Y entonces cuando la misma persona empieza a leer y tú le explicas, pues ese conocimiento queda más fijo, ¿verdad? Y entonces va a crecer sano, ¿verdad? En relación a todas las manifestaciones de nuestro Señor Espíritu Santo.
quiero terminar ya nada más con otro punto que es muy importante y que no debemos de dejar pasar en cuenta, ¿verdad? Dice la palabra que pues el espíritu del profeta está sujeto, ¿verdad? Está sujeto. ¿Qué quiere decir? Que esta carne está sujeta al precioso Señor Espíritu Santo cuando se está manifestando uno de los dones. Por lo tanto, Dios es un Dios de orden, hermanos. Yo les he hablado de la manifestación del Espíritu Santo y la reacción del Espíritu Santo en la vida de una persona, ¿sí? Y rápidamente les recuerdo, les puse el ejemplo de la luz, ¿verdad? Si yo conecto un foco a la luz y pues con el interruptor lo prendo, me va a dar luz y va a alumbrar todo. Pero pues es un beneficio para mí porque yo estoy recibiendo esa luz para poder ver bien. Pero aquí vemos que la manifestación que yo tenga para recibir esa luz es diferente. Puede ser que yo grite de gozo y diga, ¡ay, gloria a Dios por esta luz, porque puedo ver bien! Y me pongo a saltar y estoy feliz porque esa luz está siendo de bendición para mi vida, ¿verdad? Pero cuando hay personas nuevas, tenemos que guardar un orden. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio va a marcar la vida de mucha gente. Cuando yo llegué a la iglesia Pentecostés, que le doy tantas gracias al Señor por mi casa, porque la sigo considerando mi casa, fue en unos 15 años que una compañera de trabajo me invitó y adelante había 2 ancianitas y esas se pusieron a temblar. Luego al lado tenía yo otra persona que estaba gritando en lenguas y bueno, para mí fue un impacto lo que mis ojos estaban viendo. Entonces yo ni tuve paz en esa reunión porque dije, ¿a dónde me vine a meter? ¿No? Entonces vemos que cuando se desconoce que hay un orden para todo esto, pues podemos cometer esos errores que en lugar de edificar, pues puede ser para que pues traigamos de alguna manera confusión a la gente, ¿no? Entonces yo les invito que podamos ser sensibles al toque del Señor y pedirle que pues esa manifestación del Espíritu de Dios en nosotros pues sea en la forma ordenada que Él tiene. ¿Por qué? Porque pues si tú eres tan sensible a la presencia de Dios que sientes como esa descarga eléctrica, ¿no? Tú quitas el foco y metes el dedo, pues va a venir una descarga eléctrica y va a haber una reacción y a lo mejor vas a gritar y vas a ponerte a temblar por esa descarga que recibiste, ¿no? Y entonces de alguna manera vemos que así es la reacción muchas veces en las personas. Entonces tenemos que guardar un orden para que el nombre del Señor sea altamente bendecido, porque si no, pues estamos teniendo allí un serio problema. Entonces Dios es un Dios de orden y si nosotros sabemos controlar, ¿verdad?, esa presencia del Señor en nuestras vidas, ¿verdad?, esta carne se tiene que sujetar. Esta carne se sujeta y ya en lo privado, bueno, pues si tú quieres, puedes temblar, puedes gritar, puedes brincar, puedes hacer todo lo que quieras, pero en congregación debemos de ser ordenados para que el nombre del Señor sea altamente bendecido. Termino con este versículo de Marcos y es el último capítulo, Marcos capítulo 16. Es la gran comisión que Jesús da a sus discípulos antes de llegar a la presencia del Padre. Y aquí nos dice el versículo 16 del capítulo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen:
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Esta es una promesa para la iglesia. Y en esta promesa, si ustedes se fijan dentro de la lista, toma primero echar fuera los demonios, pero enseguida hablar nuevas lenguas. Entonces, cuando viene todo de Dios, hay un orden y hay una bendición, tanto personal como para la gente que te rodea. Bueno, pues pudiéramos hablar mucho más en relación a estas lenguas angelicales, pero ya me ganó el tiempo. Solamente quiero decirles que pues confirmemos los que hablamos en lenguas, confirmemos si esas lenguas vienen de parte de nuestro Señor Espíritu Santo, y no sea que estemos repitiendo lo que oímos en otras personas, ¿verdad? Y pues muchos decimos, ¿quién habla en lenguas? Ah, pues yo, y todos levantan la mano. Y muchas veces puede ser una repetición de lo que tú has oído. Nos quedamos con esa tarea de orar a nuestro Señor Espíritu Santo y decirle que nos confirme que si lo que hablamos en esas lenguas angelicales viene de Él, pues que las prospere, ¿verdad? Y que nos dé mucho más lenguas. Y que si no, pues que nos dé el don de lenguas. Y también qué bueno que nos dé el don de interpretación de lenguas. Bueno, pues les agradezco mucho su atención, los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si Dios nos presta la vida, nos estaremos saludando para la próxima clase, que ya empezamos con otro don, con la ayuda de Dios. Bendiciones abundantes y que la paz de Dios quede con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.